Buenas tardes, Dios bendiga a los hermanos, saludamos a los hermanos de la iglesia Berea, que Dios los esté bendiciendo junto a sus familias, seguramente están ahí listos para escuchar el mensaje. También saludamos toda la familia, conocidos, gente que conocemos, ¿no? Que Dios los esté bendiciendo, y aquellos que escuchan, que la bendición de Dios esté sobre ustedes. Sabemos que la palabra de Dios siempre trae y traerá bendición para aquellos que escuchan la palabra de Dios. Y en esta tarde queremos compartir el tema del mensaje: el arrepentimiento trae salvación. Vamos a hablar de este tema, que el arrepentimiento trae salvación. Eso fue lo que predicó Jesús, predicaron los apóstoles y también predicaron los profetas. ¿Sí? Así que vamos a hablar de esto que es tan importante, y vamos a ver en esta ocasión una nación gentil que llegó el mensaje de salvación, y vamos a ver la actitud del rey de esa nación gentil. ¿Qué es lo que hizo? ¿Qué es lo que hizo esa nación gentil, ese rey? Y vamos a ver a través de este mensaje la importancia cuando el mensaje llega a una nación, a una ciudad, a un pueblo, a una vida, a una familia. La importancia que es. Así que vamos a las escrituras, luego vamos a estar compartiendo, viendo esa historia que ha sido real, que está registrada en la Biblia, que Jesús lo mencionó, Jesús lo dijo. Vamos a ver ese rey que procede al arrepentimiento, y por proceder al arrepentimiento lo que sucedió. Pero vamos a las escrituras. Bien, vamos a ver aquí Jesús predicando. Primeramente, cuando llegó, como nos enseña la escritura, llegó a los israelitas, llegó a los judíos. Vamos a mirar entonces en el Nuevo Testamento, en el libro de Lucas, el Evangelio de Lucas. Vamos a ver el capítulo 11, del versículo 29 al versículo 32. Vamos a leer las escrituras. Vamos a desarrollar estos pasajes. ¿Sí? Vamos entonces a las escrituras. Dice así: y apiñándose las multitudes comenzó a decir: esta generación mala es mala, demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal de Jonás. Seguimos leyendo. Porque así como Jonás fue señal a los ninivitas, también lo será el Hijo del Hombre a esta generación. La reina del sur se levantará en el juicio con los hombres de esta generación y los condenará, porque ella vino de los confines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y he aquí más que Salomón en este lugar. El versículo 32 dice: los hombres de Nínive se levantarán en juicio con esta generación y la condenarán, porque a la predicación de Jonás se arrepintieron, y he aquí más que Jonás en este lugar. Bien, muy bien. Vamos a mirar el versículo 29, disculpe, que nos dice lo siguiente, nos enseña este versículo 29, que algunos estaban pidiendo señal del cielo, ¿no? Y eso vemos en el versículo anterior, el versículo 16, que la gente le pedía señal del cielo, y siempre Jesús estuvo haciendo señal, pero ellos, los judíos, los israelitas, no se conformaban, seguían pidiendo señal a Jesús. Bien, entonces, algunos estaban pidiendo señal del cielo, dijimos, para tentarle. Jesús le dice: generación mala, ustedes son una generación mala. Ellos tuvieron el privilegio de tener
al Hijo de Dios. Ese privilegio que tuvieron ellos, de tener nada más y nada menos que al Hijo del Dios viviente, a Jesucristo, nuestro Salvador. Ellos lo tuvieron ahí, pero pese a las señales, ellos seguían rechazando al Mesías, al Salvador. Bien, habían escuchado sus palabras y fueron testigos de sus milagros. Ellos fueron testigos de todo tipo de milagros. Pero no estaban conformes con esto. Ahora querían ver una señal sobrenatural en el cielo. Ahora querían ver lo sobrenatural, que haga una señal sobrenatural en el cielo. Entonces, sí, ahí creerían en Él. Jesús les respondió que ninguna señal adicional les sería dada, sino la señal de Jonás. Y eso es lo que vamos a ver en esta tarde, la señal de Jonás. El versículo 30 que vimos también nos enseña que Jesús estaba hablando de su propia resurrección. Ahí cuando vemos el versículo 30, que dice, porque así como Jonás fue señal a los ninivitas, también lo será el Hijo del Hombre, le será dada. Bien, entonces, también le será el Hijo del Hombre a esta generación, la señal de Jonás. ¿Y qué quiere decir con esto el versículo 30? Que Jesús estaba hablando de su propia resurrección. Así como Jonás fue librado del mar, estuvo 3 días en el vientre del gran pez. ¿Recuerdan? 3 días estuvo Jonás ahí en ese vientre de ese gran pez, de esa ballena, dicen que, ¿no? Bien, eso es una realidad, no es una historia, no es algo que Jesús lo citó ahí, algo que fue real. Entonces, dice que Jonás estuvo ahí 3 días en ese pez. Bien, muy bien. Así Jesús iba a resucitar al 3er día de entre los muertos, ¿no? Así también Jesús iba a resucitar al 3 días de entre los muertos. Jonás fue señal a los ninivitas. Cuando salió a predicar, él fue señal a los de Nínive cuando salió a predicar. Eso es lo que lo dice Jesús, nos muestra ahí. ¿Sí? Muy bien. Muy bien. Bien. Salió, dice, a predicar como uno que había resucitado. Salió a predicar como uno que había resucitado. Muy bien. Vamos a ver en el versículo 30, 31 y 32. Vamos a ver 31. Lo que nos enseña este versículo 31 que lo leímos. El versículo 31 nos enseña que nos habla de una reina que vino de los confines de la tierra. O sea que viajó muchísimos kilómetros para oír la sabiduría de Salomón. Era la reina de Seba, que vino de una gran distancia, muchos kilómetros, para oír la sabiduría que tenía Salomón. Y él dice, he aquí más que Salomón en este lugar. Bien, bien. Entonces dijimos que esta mujer, esta reina de Saba, vino de los confines de la tierra. La reina del sur, dice el versículo 31, se levantará en juicio con los hombres de esta generación. Y dice, los condenará, porque ella vino de los confines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Jesús dice, he aquí más que Salomón en este lugar. ¿Sí? Muy bien. El versículo 32 dice, los hombres de Nínive se levantarán en juicio con esta generación.
y la condenarán, porque a la predicación de Jonás, dice, se arrepintieron. Y aquí, más que Jonás, en este lugar. O sea, está hablando del mismo Señor Jesucristo. Más que Salomón en este lugar, más que la reina en este lugar. ¿Sí? Muy bien, más que Jonás en este lugar, más que Salomón en este lugar. Estaba hablando de él mismo, que Jesús era mucho más que Jesús, nada más y nada menos que era el Hijo de Dios, el enviado de Dios, el Salvador del mundo. El versículo 32, los hombres de Nínive se arrepintieron a la predicación de Jonás. Lo que dice el versículo 32, que los hombres de Nínive se levantarán en juicio porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. Los hombres de Israel no se arrepintieron a la predicación de uno mayor que Jonás. Los hombres de Israel no se arrepintieron de uno mayor que Jonás. Dice que ellos no se habían arrepentidos, ¿no? Por eso dijimos, hermano, que importante es el arrepentimiento. No solo para los israelitas, sino para todas las naciones que escuchen el mensaje del Salvador, ¿no? Y que procedan al arrepentimiento. Vamos a ver entonces, ahí el libro de Jonás, vamos a leer sobre este rey que hizo que la nación se arrepintiese porque ellos iban a ser destruidos. Ahora bien, ¿de qué forma iban a ser destruidos? ¿Cómo iban a ser destruidos? No sabemos. Si la destrucción de Dios venía sobre ellos con una peste, con alguna plaga, no sabemos. Pero sí que iban a ser destruidos por Dios, por cómo estaban viviendo esa nación. Ese rey escuchó, aprovechó, no dudó, escuchó la predicación de Jonás. Vamos a leer un momentito esto que es tan importante, y vamos a leer en Jonás, en el libro de Jonás. Vamos a leer unos versículos, vamos a mostrar la historia que ha sido esta historia, una realidad de lo que pasó cuando Dios les estaba dando una oportunidad a esta nación, le estaba dando una oportunidad, y fue Jonás quien tenía que llevar el mensaje de salvación a esa nación, ¿no es cierto? Bien, nosotros también, quienes hemos sido llamados por Dios, como Jonás, tenemos la responsabilidad de llevar el mensaje de salvación. Muchas ciudades, pueblos, quizás naciones, tenemos la responsabilidad. Dios cada vez que habla, le está dando oportunidad a la gente de que se arrepientan. Cuando esto pasa, vemos resultado favorable para esa ciudad, para esa nación, para esa familia, para esa vida. Pero vamos a leer lo que dice aquí el libro de Jonás, capítulo 2, vamos a leer. Vamos a leer completito. El capítulo 2 son 10 versículos. Vamos a leer rápidamente, ¿sí? Bien, vamos a leer entonces. Es el capítulo 3, el capítulo 3. Vamos a ver entonces del versículo 1, vamos a estar leyendo hasta el versículo 10. Y dice así: vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Bien, Dios le está hablando a Jonás, el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive, conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino, dice. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día, y predicaba diciendo:
de aquí a 40 días Nínive será destruida. Seguimos mirando el versículo 5. Los hombres de Nínive creyeron a Dios. Creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se arrepintieron en silicio, desde el mayor hasta el menor de ellos. Versículo 6. Llegó la noticia hasta el rey de Nínive y se levantó de su silla. Se levantó de su silla el rey y se despojó de sus vestidos y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza e hizo proclamar, escuche lo que dice el versículo 7, e hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres, animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento, ni beban agua. Versículo 8. Sino cúbranse de cilicio, hombres, animales, clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino y de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe, dice el rey, quién sabe si volverá y se arrepentirá Dios y se apartará el ardor de su ira y no pereceremos, dice el rey? Y el versículo 10, el último, dice: y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Amén. Muy bien. Entonces vemos la actitud de este rey. No fue una actitud de orgullo, no fue una actitud de soberbia, sino fue una actitud de humildad. Él sabía que iban a ser destruidos. Él sabía en qué condiciones vivía su nación. Entonces, él dice, él también procede. Dice que se viste de cilicio. Se saca su ropa de rey y se viste de cilicio. ¿Qué quiere decir cilicio? Vestirse de luto. En ese tiempo se vestían con ropas negras, con ropas ásperas, y algunos se echaban ceniza sobre sus cabezas. Estaban en luto ellos, porque esa era una vestimenta de ese tiempo de luto, vestirse con ropas ásperas, ropas negras, ¿sí? Y algunos, como decía, se echaban ceniza. Muy bien. Y vemos, este rey fue el primero que se arrepintió. Y este rey dio a conocer a toda su gente, a toda su nación, que hagan lo mismo, que se arrepientan de su mal camino, que se arrepientan, que ayunen, que clamen. Quizás Dios les dé una oportunidad. Y dice que tenían que ayunar, aún ellos y sus bestias, sus animales. Tenían aún todos ellos que entrar en ayuno. Quizás Dios no estaba seguro si los perdonaría. Quizás Dios nos perdone, dice, ¿no? Y vemos que esto hicieron el rey y todos sus seguidores, la nación toda se arrepintió, porque estaban viviendo una vida de maldad. El rey sabía cómo vivían, que se arrepientan de su mal camino, de su rapiña, de su maldad, decía el rey, ¿no? Quizás Dios nos conceda y nos perdone la vida, lo que quería decir en una palabra, ¿no es cierto? Muy bien, y vemos que esto hicieron, se arrepintió el rey, la nación, todos ellos. Dice que Dios los perdonó. Entonces, qué importancia que es cuando Dios habla y que el hombre escuche y el hombre procede
al arrepentimiento. Siempre antes de destruir naciones, pueblos, Dios hablando siempre por sus profetas, dándoles oportunidad a que se arrepientan. Ellos iban a ser destruidos, como decía de un principio, no sé de qué manera los iba a destruir, quizás con una peste, quizás con una plaga, quizás de no sé de qué forma. ¿Recuerdan que cómo había destruido Dios a los egipcios cuando no quería dejar ir a su pueblo que lo tenían en esclavitud? Con plagas, con peste fueron destruidos. Recuerdan que murieron todos los primogénitos de los egipcios. Recuerdan que murieron todos los primogénitos de cada familia. Y no solo de cada familia, sino de los animales también hubo una mortandad. Pero Dios les habló al faraón anteriormente a que se arrepientan de lo que estaban haciendo. Y ellos no lo hicieron y Dios mandó la peste, la pestilencia, la maldad. Es importante cuando Dios habla a una nación, a un pueblo, a familias que se arrepientan, que el hombre se arrepienta, que el hombre se vuelva a Dios. Dios siempre da oportunidad, dará oportunidad, siempre está dando oportunidad. Pero el hombre o la nación hace caso omiso a Dios, hace lo que bien le parece y dicen, no es tan así. No, así es como Dios dice. No deben rechazar el mensaje de Dios. Y Dios está hablando a muchas naciones en este tiempo, a muchas naciones, a muchos pueblos, a muchas familias, de que se arrepientan, de que vuelvan a Dios. Y cuando esto sucede, hay salvación. Cuando esto sucede, cambian las circunstancias. Cuando una nación se arrepiente, un pueblo se arrepiente, una ciudad se arrepiente, una familia se arrepiente, una persona se arrepiente. Y Jesús esto vino a predicar. Predicó primeramente a los israelitas. Ellos le pedían señal. Estaban allí los escribas, los fariseos, sus seguidores, mucha gente le pedían señal. Pero señal les mostraría Jesús cuál sería la señal que les habría de dar. Y era la señal del profeta Jonás, que tenía que llevar este mensaje, Jonás, a esta nación. Dios dándole oportunidad. Y hoy Dios sigue dando oportunidad a las naciones, a las familias, a los pueblos, a las personas. Hoy Dios sigue dando oportunidad. Y cada vez que escuchan el mensaje, es una oportunidad de Dios. Y hay que aprovechar la oportunidad que Dios da. Y no hay que contradecir como le contradecían estos judíos, estos israelitas, escribas y fariseos. Pero hoy también, no solo ellos, muchos contradicen. Cuando llega el mensaje de salvación a muchas naciones, a muchas familias, también contradicen al Salvador, contradicen a Dios de la gloria. Muchos piden señal. Muchos piden que les muestre señal. Jesús, como vimos anteriormente, Jesús hizo muchas señales. Vemos a través de las Escrituras, Jesús hizo muchas señales cuando comenzó su ministerio. Él hizo muchísimas señales cuando comenzó su ministerio. Aún así, no creían, le seguían pidiendo señal y más señal. Pero la iglesia del Señor, la iglesia que Él la compró, que Él la salvó, esa iglesia ya no debemos pedir señal. Ya no debemos pedir señal del cielo, señal, sino tenemos que la señal más clara es que Jesús vino como Salvador y nos dejó la predicación, el mensaje de salvación. Vamos a ver por último, 1 Corintios capítulo 1, vamos a mirar. Capítulo 1, versículo 21 al 24. Dice, 1 Corintios, vamos a leer. Capítulo 1 dijimos, versículo 21 al 24. Pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar
a los creyentes. ¿Por qué? Por la locura de la predicación. Porque los judíos dicen, piden señales. Y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros, dice, o sea, la iglesia del Señor, nosotros, decía el apóstol Pablo, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos, ciertamente, tropezadero. Y para los gentiles, locura. Mas para los llamados así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Muy bien. ¿Qué aprendemos en esto? Que la iglesia no necesita señal. La iglesia no necesita señal. Vemos nuevamente el versículo 22, 23. Pero nosotros, dice el apóstol Pablo, pero nosotros, o sea, la iglesia, predicamos a Cristo crucificado. Nosotros predicamos a Cristo crucificado. Pero decía el versículo 22, porque los judíos, ellos dicen que pedían señal, y los griegos buscaban sabiduría, pero que nosotros predicamos a Cristo crucificado. Nosotros predicamos a Cristo crucificado. ¿Sí? Muy bien. Y a Dios trae salvación en este tiempo por la predicación. Como decía el apóstol Pablo, por la locura de la predicación. Agradó a Dios salvar a los creyentes, a los que creen. A los que creen. Dios los salvó, dice. Y Dios quiere salvar en este tiempo muchas familias, muchas personas. Pero ¿cómo van a ser salvos? Sino por la predicación del Evangelio. Recuerdo que la orden de Dios, la orden de Jesús, vayan, prediquen el Evangelio a toda criatura. Y el que cree va a ser salvo. Y el que no cree va a sufrir consecuencia, será condenado. Hay que aprovechar cuando Dios habla. Hay que aprovechar el tiempo cuando Dios está. Y yo creo que ahora Dios está hablando en este momento. Y en cada momento que alguien predica el Evangelio de Jesús, Dios está hablando de que el hombre se debe arrepentir. Debe haber un cambio, un arrepentimiento. Cambio de actitud, cambio de pensamiento, cambio de vida. Que se arrepientan. Eso es lo que predicaron los apóstoles. Como decía primeramente, lo que predicó Jesús. El arrepentimiento. Si no hay arrepentimiento, no hay perdón. Este hombre, rey, se arrepintió e hizo que todos se arrepintieran de aquella nación. Y Dios, viendo ese arrepentimiento, Dios les perdonó. No los destruyó, los salvó. En cambio, Sodoma y Gomorra vemos que allí fueron y predicaron también, no se arrepintieron, Dios lo destruyó. Así que hay que aprovechar el tiempo en que Dios habla y que el hombre se debe arrepentir. Cuando llega el mensaje, reitero, Dios les está hablando que se arrepientan, que cambien de camino, cambien de vida, cambien de conducta, crean en Jesús, crean en el Señor, crean en el Salvador. No hagan como hicieron estos escribas, estos fariseos, de pedir señal. Nosotros, la iglesia, no debemos pedir señal, sino creer en Jesucristo como Señor, como Dios, como salvación, como Salvador. Amén. Bien, nada más en esta tarde. Que Dios los esté bendiciendo allí a las familias, a los matrimonios, a los hogares, y que aprovechen. Quizás están con familia, con los hermanos, quizás están reunidos como familias. Aprovechen, si ustedes no son salvos, aprovechen la predicación, vuélvanse, arrepiéntanse y vuelvan a Dios, pidan perdón a Jesucristo y Él los perdonará y comenzarán a vivir una nueva vida en Cristo Jesús. Una nueva vida en Cristo Jesús, ahora siendo encaminados
guiados por Dios, por su palabra, por su Espíritu Santo. Nada más, iglesia, nada más, hermano, familia, que Dios los bendiga y traiga salvación en este tiempo a muchas naciones, a muchos pueblos, a muchas ciudades, en muchos hogares, que llegue el mensaje de salvación. Nada más, y que Dios se les bendiga a todos ustedes. Amén.